estamos viviendo un gran retroceso. Yo diría que excede la temporalidad del último ciclo, como tú lo has llamado, sino que se está poniendo en duda pactos democráticos que anteceden la ola feminista, y en ese sentido es muy preocupante, pero para que se entienda bien, nosotras estamos siendo señalizadas como principales enemigas del gobierno en los discursos internacionales del gobierno, en el foro de Davos, pero también hay toda una diplomacia internacional encargada de que el rol de Argentina sea negar la violencia por razones de género, negar las brechas salariales. Luego hay lo que nosotras llamamos un antifeminismo de Estado, es decir, el Estado dedicado a no solamente a desmantelar las políticas de prevención y abordaje de las violencias, las políticas destinadas a dar respuesta a digamos, al problema de la autonomía económica de las mujeres, sino un Estado que promueve la violencia por razones de género, porque hay grandes referentes de la fuerza gobernante que tienen discursos misóginos en las redes sociales, en las declaraciones públicas, y un Estado que de alguna manera se transforma en cómplice y promotor de la violencia por razones de género. No es solamente un negacionismo, sino que hay una acción, no es solamente una omisión, sino es un Estado que la promueve y que nos señaliza como enemigas. Y el tercer punto, y para ser más breve, la gran crisis económica. La crisis económica para nosotras es un nudo estructural de la imposibilidad de generar autonomía económica para salir de las violencias. Y este gobierno no ha dado respuesta a ninguna de las cosas que veníamos reclamando en ese sentido, sino que se han profundizado aún más. A ver, la destrucción es tan grande y es difícil solamente focalizar en el género, porque en realidad sabemos que los derechos de las mujeres tienen que ver con la salud, con la educación, con lo que se define en el Ministerio de Trabajo, pero si tuviera que hacer específicamente políticas de género, estaba el programa Acompañar, que era un programa pionero en Argentina que daba un subsidio, en realidad medio salario mínimo vital y móvil, sin necesidad de presentar una denuncia demostrando la situación de violencia de género durante 6 meses. Después se está atacando, ese programa está sin presupuesto, además de que se le pusieron muchas más restricciones para acceder. Después se está desmantelando, hubo muchos despidos en la línea 144, que es la línea de prevención y abordaje de las violencias, es decir, una persona en cualquier lugar del país que quiere hablar con alguien para contar esa situación de violencia y no dispone de gente, de amigas, lo primero que hace es llamar a esa línea. Bueno, en esa línea hubo muchos despidos, está siendo desmantelada de a poco. Nosotras, de hecho, presentamos una acción jurídica con varias organizaciones para que el Estado pare el desmantelamiento y todavía lo estamos luchando eso. Entonces, programa Acompañar, línea 144, todo lo que es prevención del embarazo en la adolescencia, el plan ENIA básicamente ese programa se despidió a todos sus trabajadores y trabajadoras. La educación sexual integral se está desfinanciando, se está atacando a sus trabajadores, pero además se están cambiando los contenidos. Se está tratando de meter sectores conservadores de la Iglesia como ligados al Opus Dei en lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Y bueno, se ha eliminado el INADI, que era el Instituto contra la Discriminación. Se ha eliminado el propio Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y así, bueno, otra vez, programas que estaban destinados a fomentar la registración de las mujeres en el mercado laboral, como el programa Registradas, se han dado de baja. Y insisto, en todas las normativas estatales, resoluciones, normativas, leyes, se puede ver que el gobierno quiere hacer un cambio estructural en las relaciones en Argentina, utilizando el Estado, que dice odiar, pero usa el Estado para fomentar una especie de renaturalización de la violencia por razones de género y de la desigualdad. Nosotras decimos, ¿no? Es una estrategia también de generación de aturdimiento en la militancia, porque es una guerra también psicológica. Es decir, se ataca distintos aspectos a la vez, de manera tal de que es muy difícil generar una respuesta solamente en un tema, porque mientras están desfinanciando los medicamentos oncológicos, vos no podés hablar solamente de la figura del femicidio. Entonces es un aturdimiento. Pero más allá de eso, ¿qué nos viene a decir? Bueno, el proyecto histórico del Milei es un proyecto global. Además, digo, no por casualidad también este personaje tan radical en su capacidad de destrucción aparece en Argentina, que ha tenido movimientos y que tiene movimientos muy vitales. En desaparecer la figura del femicidio, lo que él está intentando hacer es, de alguna forma, enterrar una lucha histórica del movimiento feminista,
pero en los efectos concretos, ¿qué podría pasar? Habría algunos condenados o cientos de condenados por femicidio que podrían salir antes. Hoy las principales demandas, por supuesto, tienen que ver con el rechazo con toda la energía de todas las políticas de este gobierno. Nosotros además estamos pidiendo que el gobierno renuncie, estamos pidiendo la renuncia del gobierno, estamos pidiendo el juicio político, porque no se puede naturalizar que se use la investidura presidencial para promover el odio. Bueno, ni tampoco para hacer una estafa financiera, pero refiriéndome particularmente a la promoción del odio. Entonces, esa es una de las demandas principales. Después, obviamente, tenemos demandas históricas, centrales que tienen que ver para este 8 de marzo con la autonomía económica, reconocimiento del trabajo comunitario. Las compañeras que están sosteniendo las ollas en todo el país no tienen salario, pero además quienes están haciendo también acompañamientos en violencia de género en los barrios no tienen salario. Todavía no, bueno, por supuesto que revertir todo el desmantelamiento de las políticas de género y profundizarlas para que haya más opciones, que haya una política de vivienda, que es la principal demanda de quienes están pasando por una situación de violencia. Es decir, las demandas son las demandas históricas sumadas al rechazo absoluto a las políticas de este gobierno.